¿Y si te dijera que algunas celebridades han cumplido algunas de las condenas más largas de la historia? Desde el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que fue condenado a 27 años de prisión, hasta el cantante estadounidense R. Kelly, que cumple una condena combinada de 31 años, aquí tienes 25 celebridades con las condenas más largas. Wesley Snipes, 3 años. Wesley Snipes, actor y artista marcial estadounidense, tiene una carrera que abarca más de 30 años. Aunque ha participado en thrillers, dramas y comedias, es más conocido por sus películas de acción de gran energía. En 2006, la suerte le dio un giro al protagonista de Blade cuando fue acusado de fraude fiscal. Resultó que había presentado declaraciones de impuestos falsas, intentando estafar al gobierno millones de dólares. Aunque Snipes logró evitar la condena por algunos de los cargos, no salió completamente libre. Fue declarado culpable de 3 delitos menores por no presentar declaraciones de impuestos federales y condenado a 3 años de prisión en 2008. Snipes salió de la prisión federal el 2 de abril de 2013, tras cumplir 28 meses, y terminó su periodo de arresto domiciliario el 19 de julio de 2013, lo que supuso un total de aproximadamente 3 años. Al año siguiente volvió a la acción y se unió al reparto de The Expendables 3. Mike Tyson, 6 años. Michael Tyson es un exboxeador profesional estadounidense que compitió entre 1985 y 2005. También tuvo una pelea tras su retirada en 2024. Tyson está considerado como uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. Reinó como campeón mundial indiscutible de peso pesado entre 1987 y 1990. Estaba en la cima de su carrera hasta 1992, cuando Desiree Washington, una reina de belleza de 18 años, lo acusó de haberla forzado a mantener relaciones sexuales. Washington, que había sido coronada Miss Black Rhode Island, era concursante del certamen Miss Black America, cuyos ensayos se celebraban en la ciudad. Tyson se enfrentó a graves cargos, entre ellos conducta delictiva y secuestro, con una pena máxima de 63 años de prisión. Tyson afirmó que todo había sucedido con el pleno consentimiento de Washington y que no había tenido que forzarla, pero el jurado no estuvo de acuerdo. Tyson fue condenado a 6 años de prisión, más 4 años de libertad condicional, pero fue puesto en libertad tras cumplir 3 años por buen comportamiento. Sorprendentemente, Tyson describió más tarde esos 3 años en prisión como algunos de los mejores de su vida, diciendo que le dieron tiempo para reflexionar y volver a encontrar su camino. Durante su estancia allí, se entrenó rigurosamente en su celda, saliendo más fuerte y centrado, listo para reconstruir su carrera desde cero. Fetty Wap, 6 años. Fetty Wap es un rapero, cantante y compositor estadounidense. Saltó rápidamente a la fama después de que su canción Trap Queen alcanzara el número 2 de la lista Billboard Hot 100 en 2014, lo que le llevó a firmar con 300 Entertainment, un sello discográfico de Atlantic Records. Desde que se hizo famoso, Fetty Wap ha sido objeto de múltiples demandas por infracción de derechos de autor, difamación, daños a la propiedad y agresión. En 2017, Fetty Wap fue detenido en una autopista de Brooklyn y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria, carreras ilegales y conducir sin carné válido. Sin embargo, su mayor problema legal llegó más tarde. Los problemas legales de Fetty Wap comenzaron en 2021, cuando fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza de $500.000, pero en agosto de 2022 volvió a la cárcel por violar los términos de su libertad provisional. Ese mismo mes se declaró culpable de cargos relacionados con drogas. En mayo de 2023 fue condenado a 6 años de prisión por su participación en una operación de tráfico de drogas. En su sentencia en mayo de 2023 expresó su arrepentimiento diciendo: «He hecho daño a mi comunidad, a las personas que me admiran, a mi familia y a mí mismo. Lamento de verdad todo el dolor que he causado». Jen Shah, 6,5 años. Jennifer Shah es una personalidad de la televisión estadounidense conocida por su papel en el popular programa de televisión The Real Housewives of Salt Lake City. Shah se convirtió en la favorita de los fans por su carismático y controvertido papel en el programa. Sin embargo, su carrera en la televisión reality se vio ensombrecida por controversias legales cuando se descubrió que era una estafadora que se había aprovechado de personas mayores y les había robado sus ahorros mediante un esquema de telemarketing. En marzo de 2021, Shah fue detenida y acusada de conspiración
para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales en relación con un plan de telemarketing. Los cargos se referían a un plan dirigido a personas mayores y otras personas vulnerables con servicios falsamente comercializados como herramientas de desarrollo empresarial, como creación de sitios web y coaching. Al principio se declaró inocente, pero en julio de 2022, Shah se retractó y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. En enero de 2023, Shah fue condenada oficialmente a 6 años y medio de prisión y aceptó renunciar a $6,5 millones y pagar $9,5 millones en concepto de indemnización. Desde que fue encarcelada, la condena de Shah se ha reducido en 1 año. Se espera que sea puesta en libertad en junio de 2028. Tory Lanez, 10 años. Tory Lanez es un rapero y cantante canadiense. Fue descubierto por Sean Kingston, pero saltó a la fama con su mixtape Conflicts of My Soul, de 416 Story, publicado en agosto de 2013. El 8 de agosto de 2023, Lanez fue condenado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de disparar a Megan Thee Stallion. En 2020, la rapera Megan Thee Stallion recibió un disparo en el pie por parte de Lanez tras una discusión entre ambos. Megan alegó que, después de dispararle, el rapero le dijo siniestramente que bailara mientras cojeaba alejándose del vehículo. Lanez negó las acusaciones, llamó mentirosa a Megan e incluso lanzó un álbum, Daystar, en septiembre de 2020, en el que abordaba el incidente en varias canciones. En Money Over Fallouts, rapeaba: ¿Cómo te disparan en el pie y no te da en ningún hueso ni tendón? También afirmó que Megan y su equipo estaban tratando de tenderle una trampa. En octubre de 2020, Lanez fue acusado oficialmente de delitos graves de agresión con arma semiautomática, porte de arma cargada y sin registrar en un vehículo y lesiones corporales graves. A pesar de su negación, fue declarado culpable en 2023 y condenado a 10 años de prisión. En su sentencia, Lanez expresó su arrepentimiento diciendo: «Si pudiera volver atrás y cambiar los acontecimientos de esa noche, la víctima era mi amiga. La víctima es alguien a quien sigo queriendo hasta el día de hoy». Bill Cosby, 10 años. Bill Cosby es un comediante, actor y personalidad de los medios de comunicación estadounidense ya retirado. Actuó durante décadas en cine, televisión y monólogos cómicos, y su papel más longevo fue el de Cliff Huxtable en la serie The Cosby Show. Cosby era muy conocido en Estados Unidos por su imagen paternal y se ganó el apodo de El Padre de América, un título que obtuvo gracias a su papel de figura paterna en la serie The Cosby Show. Sin embargo, no parecía ser así. Durante años, hubo rumores de que Cosby utilizaba su poder como estrella para manipular y aprovecharse de las mujeres. Todo salió a la luz en diciembre de 2015, cuando fue acusado de agresión sexual con agravantes. Tras un juicio nulo en 2017, Cosby fue declarado culpable en abril de 2018. Recibió una pena de 3 a 10 años de prisión, junto con una multa de $25.000 y las costas judiciales de ambos juicios. Sin embargo, el 30 de junio de 2021, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló su condena, alegando que se habían violado sus derechos procesales. Fue puesto en libertad ese mismo año tras cumplir casi 3 años de condena. Incluso después de su liberación, los problemas legales de Cosby no terminaron. En 2014, Judy Hood había presentado una demanda civil contra él en California, acusándolo de agredirla en 1975, cuando ella tenía 16 años. El juicio no se celebró hasta 2022, y el jurado falló a favor de Hood, ordenando a Cosby pagarle $500.000 por daños y perjuicios. Danny Trejo, 10 años. Danny Trejo es un actor estadounidense conocido por sus papeles en series de televisión y películas como Machete, Monk y Breaking Bad. Danny Trejo no es ajeno a interpretar a tipos duros con un turbio pasado criminal. Con solo 7 años, ya estaba involucrado en el tráfico de drogas y a los 10 se enfrentó a su primera detención. En 1956 fue encarcelado por primera vez en el East Lake Juvenile Hall. La década de 1960 fue un periodo difícil para Trejo, marcado por frecuentes condenas de cárcel en California. Pasó 3 años en Camp Glen Rocky por apuñalar a un marinero en la cara con un cristal roto y pasó por varias prisiones entre 1959 y 1969. En 1968, durante un motín en la prisión de Soledad con motivo del 5 de mayo, Trejo fue enviado a aislamiento, acusado de delitos graves que podrían haberle costado la pena de muerte tras golpear a un guardia con una piedra.
Durante su estancia en aislamiento, encontró la fe y comenzó a asistir a reuniones de 12 pasos, iniciando así su camino para superar la adicción a las drogas, un programa con el que había entrado en contacto por casualidad a los 15 años. En julio de 1969, Trejo fue puesto en libertad tras cumplir 5 años de una condena de 10, después de que se retiraran los cargos cuando el trabajador de la construcción se negó a testificar en su contra. 15 años después de su liberación, Trejo comenzó su carrera cinematográfica en 1985. Su primer papel fue en Runaway Train. Su primer papel acreditado fue en Death Wish 4, The Crackdown, donde interpretó a Art Sanella. Sam Hurd, 15 años. Samuel Hurd es un exjugador profesional de fútbol americano y traficante de drogas condenado. Sam Hurd lo tenía todo: dinero, buena apariencia y una prometedora carrera en la NFL. El receptor disfrutó de una lucrativa etapa jugando para los Dallas Cowboys antes de dar el salto a los Chicago Bears en 2011. Pero ni siquiera el dinero de la NFL fue suficiente para Hurd. El 14 de diciembre de 2011, Hurd fue detenido en Chicago por intentar comprar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana. El caso, investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, comenzó durante el cierre patronal de la NFL en julio de 2011, mientras Hurd jugaba con los Bears. Los investigadores alegaron que había acordado pagar $25,000 por cada kilo de cocaína y $1,000 por cada kilo de marihuana. Las pruebas también vinculaban a Hurd con un grupo de traficantes detenidos en California ese mismo verano, ya que su número de teléfono aparecía en el identificador de llamadas de uno de ellos. En agosto del año siguiente, mientras estaba en libertad bajo fianza, Hurd fue detenido por violar las condiciones de su libertad y se le revocaron los privilegios de la fianza. Según los informes, Hurd dio positivo en su primer control antidopaje en mayo y en un segundo control el 12 de julio, dando positivo por marihuana y admitiendo el consumo de drogas en ambas ocasiones. 2 días después, se declaró culpable de los cargos originales y fue condenado a 15 años de cárcel. El exjugador de fútbol americano se encuentra actualmente recluido en el Instituto Correccional Federal de Texas. Oscar Pistorius, 15 años. Oscar Pistorius es un exvelocista profesional sudafricano. Pistorius corrió tanto en pruebas de velocidad para atletas sin discapacidad como en pruebas de velocidad para atletas con amputación por debajo de la rodilla. Fue el 10º atleta en competir tanto en los Juegos Paralímpicos como en los Juegos Olímpicos. El día de San Valentín de 2013, Pistorius disparó a su esposa, Reva Steenkamp. Afirmó que había confundido a Steenkamp con un intruso escondido en el baño. Fue detenido y acusado de asesinato. En el juicio celebrado al año siguiente, Pistorius fue declarado inocente de asesinato, pero culpable de homicidio culposo. En octubre de 2014, fue condenado a 5 años de prisión por homicidio culposo y a 3 años de prisión condicional por un delito independiente de imprudencia temeraria. Sin embargo, la Fiscalía recurrió esta decisión y se aumentaron los cargos contra Pistorius, lo que le llevó a volver a la cárcel, esta vez con una condena de 6 años. Aún así, los fiscales no quedaron satisfechos y apelaron lo que calificaron de sentencia sorprendentemente indulgente. El Tribunal Supremo de Apelación aumentó la pena de prisión a un total de 15 años menos. Pistorius fue puesto en libertad condicional el 5 de enero de 2024 tras cumplir un total de 8 años y medio de prisión, además de 7 meses de arresto domiciliario. Jared Fogle, 15 años. Jared Fogle era un antiguo portavoz de Subway. Mientras estudiaba en la Universidad de Indiana, consiguió perder 111 kilos entre 1998 y 1999. A menudo comía en Subway como parte de su dieta, lo que llevó a la empresa a contratarlo para promocionar su marca en 2000. Durante los siguientes 15 años, apareció en más de 300 anuncios y otros espacios mediáticos. La etapa de Fogle en Subway terminó en 2015, después de que una investigación del FBI revelara que había estado involucrado en actividades ilegales, entre ellas la posesión de imágenes explícitas de menores. La investigación comenzó después de que en 2007 salieran a la luz acusaciones sobre comentarios inapropiados de Fogle a un periodista. Las autoridades descubrieron que un hombre llamado Russell Taylor había intercambiado fotos y vídeos explícitos de niños, algunos de tan solo 6 años, con Fogle, incluidas imágenes de sus propias hijastras. El 7 de julio de 2015, el FBI y la Policía Estatal de Indiana registraron la residencia de Fogle y lo detuvieron por distribución y recepción de imágenes ilegales de menores. Tras la detención de Fogle, el FBI descubrió una serie de mensajes de texto intercambiados en 2008 entre Fogle
y la franquiciada de Subway Cindy Mills, con quien mantenía una relación en ese momento. En estos mensajes, Fogel hablaba de abusar de niños de entre 9 y 16 años y le pedía que le organizara un encuentro íntimo con su prima de 16 años. Esto acabó provocando su detención y condena. Tras declararse culpable de los cargos, Fogel fue condenado a 15 años y 8 meses de prisión federal. También se le ordenó pagar $1.400.000 en concepto de indemnización a 14 víctimas y $175.000 en multas. Gary Glitter, 16 años. Gary Glitter es un ex cantante inglés que se hizo famoso en los años 70 y 80. Su primera condena se produjo en 1999, tras ser arrestado en 1997 por descargar miles de imágenes y vídeos indecentes de niños. Fue condenado y encarcelado por estos delitos. Más tarde, se enfrentó a nuevos cargos penales y fue deportado de varios países por abusos a menores confirmados y presuntos. En 2002, fue deportado de Camboya por presuntos abusos a menores y se trasladó a Vietnam, donde fue condenado en 2006 por cometer actos obscenos con menores. Tras cumplir su condena en Vietnam, Glitter fue deportado de nuevo al Reino Unido e inscrito de por vida en el registro de delincuentes sexuales. Tras el escándalo de abusos de Jimmy Savile, Glitter fue detenido de nuevo en 2012 en el marco de la Operación Yewtree. Se le concedió la libertad bajo fianza, pero en 2014 fue acusado de delitos de abuso infantil. En 2015 fue declarado culpable de intentar abusar sexualmente de una niña, de mantener relaciones sexuales ilegales con una niña menor de 13 años y de 4 delitos de agresión sexual. Fue condenado a 16 años de prisión. En febrero de 2023, Glitter fue puesto en libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena. Sin embargo, en marzo de 2023 fue vuelto a encarcelar por violar las condiciones de su libertad. Tammy Lynn Sitch, 17.5 años. Tamara Lynn Sitch, más conocida como Sunny, fue una estrella de la lucha libre profesional y se convirtió en una figura muy popular durante la nueva generación de la WWF y los primeros años de la era Attitude, en la década de 1990. Su carisma y presencia la convirtieron en una de las personalidades más reconocidas de la industria en ese momento. Sin embargo, tras su carrera en la lucha libre, la vida de Sitch dio un giro oscuro, marcado por numerosos problemas legales. A partir de 2012, se enfrentó a múltiples arrestos, incluidos 5 en solo 4 semanas, por cargos como alteración del orden público, robo y violación de órdenes de protección. En enero de 2013, fue arrestada de nuevo por violar otra orden de protección y pasó 114 días en una cárcel de Connecticut antes de ser puesta en libertad en mayo de ese año. Sin embargo, en marzo de 2022, la exluchadora de la WWE fue arrestada por un accidente mortal. Se dijo que Sitch conducía bajo los efectos del alcohol y se reveló que su nivel de alcohol en sangre era 4 veces superior al límite legal cuando chocó y mató a Julian LaFrancis Lasseter, de 75 años. Tras ser puesta en libertad inicialmente tras pagar una fianza de $227.500, un juez la consideró un peligro para la comunidad, revocó su fianza 6 días después y la devolvió a la cárcel. El 16 de agosto de 2023, fue condenada a 17 años y medio de prisión y 8 años de libertad condicional. El 27 de noviembre de 2023. Estamos a mitad de camino. Si te está gustando este video, dale un me gusta. Si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirse. Shannon Richardson, 18 años. Shannon Richardson es una antigua actriz estadounidense conocida por su papel en la película The Walking Dead. Sin embargo, se hizo aún más popular por enviar cartas con ricina al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, mientras intentaba inculpar a su marido. Para incriminar a su marido Nathaniel, que había solicitado el divorcio en 2013 mientras ella estaba embarazada de su hijo, la actriz envió sobres con ricina tóxica al entonces presidente Barack Obama, al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y a grupos a favor del control de armas. En las cartas escribió: «Tendrás que matarnos a mí y a mi familia antes de quitarme las armas. El derecho a portar armas es un derecho constitucional que me ha sido otorgado por Dios. Lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que tengo planeado para vosotros». Nadie resultó herido por la sustancia preparada por la actriz, y aunque Richardson dijo inicialmente a los agentes del FBI que su marido estaba detrás de todo el plan, los registros informáticos demostraron rápidamente que él estaba en el trabajo cuando se imprimieron las cartas y que ella había pedido los ingredientes a través de su cuenta.
Richardson fue declarada culpable del delito de fabricación y posesión de un arma biológica y condenada a 18 años de prisión. Se encuentra recluida en una prisión federal de Fort Worth, Texas, y su fecha de liberación está prevista para el 18 de noviembre de 2028. Darren Sharper, 20 años. Darren Sharper es un exjugador profesional de fútbol americano que jugó en la Liga Nacional de Fútbol Americano durante 14 temporadas. Reconocido como uno de los mejores defensas de la liga durante su carrera, Sharper fue seleccionado 5 veces para el Pro Bowl y 2 veces para el primer equipo All-Pro, además de ser nombrado para el segundo equipo del All-Decade Team de la década de 2000. Después de que el exjugador de los Green Bay Packers y 5 veces seleccionado para el Pro Bowl dejara de jugar al fútbol americano, comenzaron a surgir acusaciones inquietantes y fue acusado de drogar y mantener relaciones íntimas con mujeres en California en 2014. Fue rápidamente despedido de su puesto de analista de la NFL Network tras su detención inicial. Le siguieron acusaciones relacionadas con diferentes mujeres en Luisiana, Arizona, Nevada y un tribunal federal, que revelaron que Sharper había drogado y agredido a varias mujeres en todo el país durante los años anteriores. Se declaró culpable ante el tribunal y fue condenado a más de 20 años de prisión en total por sus delitos contra al menos 9 mujeres, aunque un juez de Nueva Orleans afirmó que podría haber habido hasta 16 víctimas diferentes. Tras su condena, Sharper declaró ante el tribunal: «Me gustaría pedir perdón 1000 veces. Todavía estoy tratando de entender por qué tomé algunas de estas decisiones». Joe Exótico, 22 años. Joe Exotic, apodado El Rey Tigre, es un personaje mediático y empresario estadounidense que dirigió el Greater Wynnewood Exotic Animal Park en Wynnewood, Oklahoma, entre 1999 y 2018. Joe Exotic se hizo famoso gracias a la serie documental de Netflix Tiger King, pero antes de que se emitiera el programa, Exotic ya tenía problemas con la ley. En 2020, fue condenado por 17 cargos federales de maltrato animal y 2 cargos de intento de asesinato por encargo. Exotic había sido acusado de crueldad animal en repetidas ocasiones a lo largo de los años, ya que el artista alimentaba a sus grandes felinos disparando a caballos que le habían sido donados y comprando carne caducada en Walmart, que también consumían sus empleados. Esto llamó la atención de Baskin, y una vez que ella comenzó a hacer campaña en su contra, Exotic respondió con extraños vídeos en Internet y amenazas públicas. En 2019, una investigación del FBI reveló que Exotic pagó $3.000 a un sicario para que matara a Carol Baskin, por lo que finalmente fue condenado a 22 años de prisión. Tras su condena, Baskin declaró: «Si cumple su condena y sale en libertad, acabaremos pasando el resto de nuestras vidas mirando constantemente por encima del hombro, temiendo por nuestras vidas». A pesar de sus intentos por conseguir el indulto del expresidente Donald Trump, Exotic permaneció en prisión. Nelson Mandela, 27 años. Nelson Mandela fue un activista y político sudafricano contra el apartheid que fue el primer presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. Fue el primer jefe de Estado negro del país y el primero elegido en unas elecciones democráticas plenamente representativas. Pero antes de eso, en 1961, Mandela fue arrestado por traición, juzgado y absuelto. Luego fue arrestado nuevamente en 1962 por salir ilegalmente del país y condenado a 5 años en la prisión de Robben Island. Su persecución continuó hasta el tercer juicio en 1964 por cargos de sabotaje, donde en junio de 1964 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua junto con varios otros líderes del partido CNA. En 1964 fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en Robben Island, donde Mandela pasó 18 de los 27 años de su encarcelamiento, recluido junto con otros presos políticos que se encontraban en una sección separada. Fue liberado en 1990, a los 71 años. Tras su liberación, Mandela y de Klerk lideraron los esfuerzos para negociar el fin del apartheid, lo que dio lugar a las elecciones generales multirraciales de 1994, en las que Mandela llevó al ANC a la victoria y se convirtió en presidente. Suge Knight, 28 años. Suge Knight es un ejecutivo discográfico estadounidense, cofundador y antiguo director ejecutivo de Death Row Records. Knight fue una figura central en el éxito comercial del gangsta rap en la década de 1990. Knight fue acusado de asesinato y tentativa de asesinato en febrero de 2015, tras un atropello mortal, con fuga en el rodaje de la exitosa película Straight Outta Compton. Knight fue acusado de atropellar con su camioneta a Terry Carter, que murió, y a Clee Bone Sloan.
que sobrevivió. Debido a sus antecedentes penales y a la gravedad de los cargos, se revocó la fianza de $2,2 millones de Knight. Knight ha estado involucrado en una serie de delitos desde finales de los años 90 hasta principios de los 2000. Pasó varios años en prisión por delitos de agresión y violaciones de la libertad condicional y la libertad bajo palabra. El juicio, que se retrasó durante años debido a diversos problemas de salud de Knight y a cambios en su representación legal, terminó en septiembre de 2018, cuando Knight se declaró no culpable de homicidio voluntario. Debido a su violento pasado, Knight recibió una sentencia más dura que la impuesta a un delincuente sin antecedentes. Fue condenado a 28 años de prisión, 22 por atropellar a la víctima y 6 porque era la tercera condena de Knight en virtud de la ley de los 3 delitos de California. Podrá solicitar la libertad condicional en 2034. Danny Masterson, 30 años. Danny Masterson es un exactor estadounidense conocido por interpretar a Steven Hyde en That 70's Show, Milo Foster en Men at Work y Jameson Rooster Bennett en The Ranch. Danny Masterson fue condenado a 30 años de prisión en septiembre de 2023. La jueza del Tribunal Superior, Charlene F. Olmedo, impuso al actor la pena máxima de 15 años por ambos delitos de relaciones sexuales forzadas. Tras años de audiencias judiciales e incluso un juicio nulo, el actor fue declarado culpable de 2 de los 3 cargos de haber mantenido relaciones sexuales forzadas con 2 mujeres a principios de la década de 2000. Aunque él negó las acusaciones, el jurado y el público no quedaron convencidos. Masterson también se enfrentaba a otra acusación de una tercera mujer, una exnovia, pero el jurado no llegó a un veredicto sobre ese cargo. Las 3 mujeres eran miembros de la Iglesia de la Cienciología cuando se produjeron las agresiones a principios de la década de 2000 y afirmaron que, cuando informaron a los responsables de la Iglesia sobre las acciones de Masterson, fueron rechazadas y acosadas por la Iglesia. Una de las mujeres se dirigió directamente a Masterson desde el estrado y le dijo: «Me robaste. Eres patético, perturbado y extremadamente violento, y el mundo es más seguro contigo en la cárcel». R. Kelly, 31 años. R. Kelly, cantante, compositor y productor estadounidense, fue una figura importante del R&B, el hip hop y la música pop. Conocido por su suave voz y éxitos como I Believe I Can Fly e Ignition, a menudo se le llamaba el rey del R&B y el flautista del R&B. Sin embargo, su carrera llegó a su fin en 2019 tras su detención y condena por delitos federales relacionados con el crimen organizado y el tráfico de menores. En 2021, Kelly fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos crimen organizado, explotación y servidumbre forzada. Durante años, Kelly evitó enfrentarse a graves consecuencias a pesar de las numerosas acusaciones, pero las pruebas acumuladas acabaron provocando su caída. En 2022, fue condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de extorsión y de violar la ley Mann, que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales para realizar actividades ilegales. En 2023, Kelly se enfrentó a cargos adicionales, entre ellos explotación infantil, contenido ilegal con menores, tráfico, secuestro, trabajo forzoso, extorsión y obstrucción a la justicia. Un juez le impuso una pena de 20 años por estos delitos, que se cumplirán simultáneamente con su anterior condena de 30 años, pero añadió un año adicional que se cumplirá de forma consecutiva. En 2023, Kelly cumple una condena combinada de 31 años en la prisión federal FCI Butner Medium. O.J. Simpson, 33 años. Orenthal James Simpson fue un exjugador de fútbol americano, actor y locutor estadounidense. Jugó en la Liga Nacional de Fútbol Americano durante 11 temporadas con los Buffalo Bills y está considerado como uno de los mejores running backs de todos los tiempos. Tras su retirada del fútbol profesional, Simpson se dedicó por completo a la industria cinematográfica de Hollywood. Apareció en varias películas y programas de televisión, incluida la serie Agárrenlo si pueden. Sin embargo, sus logros profesionales quedaron eclipsados para siempre por el sonado asesinato de su exmujer, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman en 1994. El juicio, conocido como el juicio del siglo, se convirtió en un fenómeno mediático internacional y puso de manifiesto las profundas divisiones raciales existentes en Estados Unidos. Simpson fue absuelto de los cargos en 1995. En 2007, Simpson se enfrentó de nuevo a problemas legales cuando fue arrestado por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas. Simpson se enfrentaba a una posible cadena perpetua con libertad condicional por el cargo de secuestro y a una pena de prisión obligatoria por robo a mano armada. En 2008,
Simpson fue condenado a 33 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 9 años. Cumplió la pena mínima y fue puesto en libertad en 2017. Joseph Son, 34 años. Joseph Son es conocido por su papel en Austin Powers, International Man of Mystery, donde interpretaba al personaje Random Task, una parodia del secuaz conocido como Odd Job de la clásica película de James Bond, Goldfinger. Joe Son fue arrestado por primera vez por dar una patada a la puerta del coche de un compañero de piso. Se declaró culpable de delito grave de vandalismo el 16 de mayo de 2008, por lo que fue condenado a libertad condicional y 60 días de cárcel. Como condición de su acuerdo de culpabilidad, Son tuvo que proporcionar una muestra de ADN. A principios de octubre de 2008, su muestra de ADN coincidió con la de un caso sin resolver de agresión que tuvo lugar en Nochebuena de 1990. Son y su cómplice, Santiago Gaitán, la arrastraron a la fuerza hasta su coche y la sodomizaron, torturaron y golpearon repetidamente con una pistola. En 2011, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, un mes después de comenzar a cumplir su condena, Son, que también es un antiguo luchador de MMA, mató a golpes a su compañero de celda con una combinación de patadas y puñetazos. La paliza tuvo lugar el 10 de octubre de 2011 en la prisión estatal de Wasco. Graham murió 25 minutos después a causa de múltiples traumatismos contusos. Tras el asesinato, Son fue trasladado a una celda de aislamiento. Son fue acusado del asesinato de Graham y declarado culpable de homicidio voluntario. Recibió una condena de 27 años y actualmente cumple una pena de 34 años a cadena perpetua. War Machine, 36 años. Koppenhauer, conocido popularmente como War Machine, es un exluchador profesional de artes marciales mixtas estadounidense. Koppenhauer tenía un récord global de 14-5 en combates de MMA en diversas promociones de MMA, entre ellas Bellator MMA y la UFC. War Machine agredió brutalmente a su exnovia, la actriz de cine para adultos Christy Mack, y a su amigo Corey Thomas en 2014. El ataque dejó a Mack con 18 huesos rotos y otras lesiones graves. Tras ser declarado culpable de 29 cargos, entre ellos secuestro y tentativa de asesinato, War Machine fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 36 años. Sus horribles crímenes garantizan que probablemente pasará el resto de su vida en prisión. En su sentencia de junio de 2017, Koppenhauer expresó su arrepentimiento por sus crímenes y afirmó haber encontrado a Dios mientras estaba en prisión. Dijo: «No pasa un solo día sin que me arrepienta profundamente de todo lo que hice. Era una persona muy perdida, muy vacía. Algo no funciona bien en mi cabeza». Su exnovia, Christy Mack, también habló en la sentencia y dejó claro que no creía que Koppenhauer hubiera cambiado. Le dijo al juez: «Sé que cuando salga, me matará». Koppenhauer podrá solicitar la libertad condicional cuando cumpla 71 años. Harvey Weinstein, 39 años. Harvey Weinstein era uno de los productores más poderosos de Hollywood antes de que una oleada de acusaciones, que habían sido ocultadas durante años, hiciera derrumbar todo su imperio. En 1979, Weinstein y su hermano, Bob Weinstein, cofundaron la productora Miramax, que produjo varias películas independientes de éxito, como Sex, Lies and Videotape, The Crying Game, Pulp Fiction, Heavenly Creatures, Flirting with Disaster y Shakespeare in Love. Más de 80 mujeres lo acusaron de agresión o acoso en octubre de 2017, lo que llevó a Weinstein a ser expulsado de su propia empresa. Entre sus acusadoras se encontraban Rose McGowan, Mira Sorvino y Salma Hayek, quienes revelaron que él las había amenazado y saboteado sus carreras posteriormente. Fue detenido formalmente por primera vez en Nueva York en mayo de 2018, y tras un largo juicio, en el que Weinstein no logró ganarse la simpatía del público debido a su frágil aspecto y al uso de un andador, el productor fue condenado a 23 años de prisión. Pero eso no fue el final de los problemas legales de Weinstein. Las fuerzas del orden de California lo extraditaron a Los Ángeles en 2021 para que se enfrentara a nuevos cargos contra otra mujer. En febrero de 2023, el director fue condenado a 16 años más, tras ser declarado culpable en otro caso. Weinstein negó las acusaciones y afirmó: «Es increíble que me condenen por un delito en el que ni siquiera estuve presente. Soy inocente. Nunca he agredido a nadie». A pesar de su declaración, ahora cumple ambas condenas de forma simultánea. Michael Jace,
40 años. Michael Jace es un actor estadounidense conocido por su papel del agente de policía de Los Ángeles, Julian Lowe, en la serie de FX The Shield. Michael fue condenado a entre 40 años y cadena perpetua por el asesinato a tiros de su esposa, April Jace, en mayo de 2014. Según los informes, disparó a April delante de sus 2 hijos pequeños porque estaba furioso porque ella quería divorciarse y creía que estaba viendo a otra persona. Después de dispararle una vez en la espalda y 2 veces en las piernas, Michael supuestamente le dijo: «Si te gusta correr, corre al cielo». Según los informes, luego llamó a la policía y dijo: «He disparado a mi mujer», antes de llamar al padre de April para que viniera a hacerse cargo de los niños. Cuando llegó la policía, encontró a la esposa de Jace, April, muerta por heridas de bala. Tras ser interrogado por la policía sobre la muerte de su esposa, Jace confesó el asesinato. Este no era el primer incidente de violencia doméstica de Michael. Una amiga de su primera esposa declaró ante el tribunal que la había visto maltratar a Jennifer Bitterman durante su anterior matrimonio. La propia Bitterman afirmó en documentos judiciales que su hijo siempre había tenido miedo de su padre. Ryan Grantham. Ryan Grantham es un actor estadounidense conocido por sus papeles en Riverdale y Diary of a Wimpy Kid. En 2020 saltó a los titulares por cometer un impactante asesinato. El 31 de marzo, en la casa familiar de su familia canadiense, el antiguo actor infantil disparó por la espalda a su madre mientras ella tocaba el piano. Antes de huir del lugar del crimen, Grantham grabó un vídeo en el que explicaba que había matado a su madre, de 64 años. El joven de 21 años se entregó al día siguiente y fue encarcelado el 1 de abril. Más tarde confesó que había planeado un plan diferente. Grantham había decidido inicialmente asesinar al primer ministro canadiense Justin Trudeau y luego planeó un tiroteo masivo en su antigua universidad, la Simon Fraser University, situada en las cercanías. Al final, el actor decidió asesinar a su madre para evitarle las repercusiones de la violenta ola de violencia que estaba planeando. Su abogado declaró: «Los psiquiatras coincidieron en que, en el momento de este horrible suceso, sufría un trastorno depresivo mayor y un trastorno por consumo de cannabis, entre otras cosas». A pesar de estas afirmaciones sobre su salud mental, fue condenado a cadena perpetua en 2022 tras ser declarado culpable de asesinato en segundo grado. No podrá solicitar la libertad condicional hasta que haya cumplido al menos 14 años de prisión. ¿Crees que su pena de prisión está justificada? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido interesante.